buenas noches, una cordial bienvenida a todos nuestros televidentes de Pasión por Santa Marta. Como siempre, es grato compartir con toda la familia, con todos ustedes que están pendientes a este programa. A los cibernautas, no me cansaré de saludarlos. Gracias por estar con nosotros día a día aquí en Pasión por Santa Marta. Quiero decirles que hoy hablaremos del Sistema Estratégico de Transporte Público de la ciudad de Santa Marta, aprobado por el Consejo Distrital. Y hoy tendremos dos invitados muy especiales, muy reconocidos en la ciudad de Santa Marta, quienes uno está a favor y otro está en contra del proyecto, y conoceremos a cada uno los datos y todas las ideas que ellos tienen a favor y en contra de este proyecto. Y para eso nos acompaña el doctor Rafael Alejandro Martínez, es director del tránsito, es secretario de gobierno de Santa Marta. Doctor, bienvenido a Pasión por Santa Marta. Buenas noches, Adela, un saludo para ti, para toda la audiencia, el doctor Jorge Iván, y bueno, dispuesto a que podamos controvertir y dejarle mucha claridad a los amarios sobre qué es el Sistema Estratégico de Transporte Público. También nos acompaña el doctor Jorge Iván Sánchez, representante de un sector de transportadores del distrito, gerente de asesorías jurídicas integrales con énfasis en tránsito y transporte. Doctor Jorge Iván, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Adela, para usted, para el doctor Rafael Martínez. Un saludo para toda la teleaudiencia que a esta hora nos sigue en este importante programa. Bueno, y los hemos invitado para debatir sobre este proyecto que en estos días en la ciudad de Santa Marta ha sido un tema muy concurrido. Y a mí me gustaría iniciar preguntándoles lo siguiente: ¿qué opina de todo ese proceso de tropiezos que se ha desarrollado en este proyecto desde la administración del doctor Juan Pablo Díaz Granados y ahora con el doctor Carlos Caicedo? ¿Qué refleja toda esta situación, doctor Rafael? Bueno, primero recordemos a la ciudad que el doctor Caicedo encontró un proyecto incompleto, inconcluso, con muchas falencias. Primero, no estaban los diseños aprobados. Segundo, la ciudadanía, la población, incluso los mismos transportadores, carecían de información detallada sobre cómo y qué implicaba el proyecto. De hecho, incluso había mucha resistencia de los transportadores en relación al proyecto. Segundo, no estaban aprobadas las vigencias futuras, es decir, nosotros encontramos un proyecto en anuncios, creado la unidad ejecutora, pero había que desarrollarlo. El doctor Caicedo planteó enseguida la socialización y la necesidad de dar a conocer más el proyecto y obviamente de reenfocarlo un poco para poder no solo socializarlo de manera adecuada con todos los ciudadanos, sino que el proyecto mismo pudiera avanzar, e incluso en el Consejo. Recordemos que la primera vez que se presentó en el Consejo, desafortunadamente 3 concejales lo hundieron, no estuvieron de acuerdo, extrañamente porque inicialmente lo habían aprobado 2 veces, incluso sin que antes estuviera ni diseño ni presupuestos completos, pero lo aprobaron. Al doctor Caicedo lo hundieron una vez, lo volvió a presentar después en los tiempos requeridos por ley, lo volvieron a hundir. Es decir, el proyecto se hundió 3 veces, hasta que por fin esta semana el Consejo en su mayoría ha dado el sí al Sistema Estratégico de Transporte. Es un proyecto de ciudad. Uno no entiende cómo puede una corporación o 3 personas en una corporación, seamos claros, negarse a que el gobierno nacional invierta en las calles de Santa Marta. Son 344 mil millones de pesos, de los cuales 244 mil son de la nación. ¿Cómo negarnos a recibir del gobierno nacional 244 mil millones para arreglar nuestras vías, que nuestras cosas están bastante acabadas y bastante deterioradas, o por lo menos terminar la 30, que bastante carencias que nos hace? Entonces, para terminar tu pregunta, contestar tu pregunta, sí ha habido tropiezos del periodo anterior, pero realmente en lo que tiene que ver con este gobierno, recordemos que prácticamente el proyecto ha tocado sacarlo de cero para poderlo hoy presentar como una alternativa, no solo a una serie de inversiones en infraestructura vial, sino para reorganizar el transporte público colectivo en la ciudad. Doctor Jorge Iván. Muchas gracias, Adela. Bueno, lo primero que hay que acotar y hacer unas claridades, y es que este proyecto viene concebido a partir de la aprobación del documento COMPES el 24 de noviembre del año 2008, y ese documento contempla específicamente unos estudios que se realizaron en la ciudad de Santa Marta en el año 2005. Esa es la base que hoy el Consejo Distrital de Santa Marta aprobó, una base desfasada que no se ajusta a la realidad, pero que a su tiempo los mismos cabildantes tuvieron las oportunidades en el año 2009, 2010 y 2011 de cambiar muy fácil de criterio frente a la dinámica de si se aprobaba o no se aprobaba. Aquí el tema de discusión no está en si es bienestar para la comunidad obtener unas vías y obtener un sistema digno de transporte, por supuesto, eso todos estamos de acuerdo. El tema de debate se centra profundamente, y la discusión se centra, es qué tan viable es
para la ciudad, qué tan viable es para los transportadores y además la forma como se llega a la aprobación del proyecto. Uno no entiende como ciudadano y como profesional del derecho cómo se burlan muchas actuaciones en materia del debate como tal en el Consejo de Santa Marta, donde concejales que ya estaban en el gobierno pasado, pues cambiaron de criterio y hoy están de acuerdo. Y donde la administración distrital actual, en el primer año del 2012, cuando entra no gustándole el proyecto y después cambia de criterio en el 2013 y aborda un proyecto que es a todas luces, pues ahorita lo explicaremos por qué es inconsecuente e inviable para la ciudad y para los transportadores. Lo cierto es que es un proyecto, Adela, que totalmente está plagado de irregularidades y que un consejo que no es cualificado para tomar unas decisiones y que además un pueblo que le entregó una responsabilidad tan grande asumió una decisión contraria a los intereses de un pueblo que está hoy anunciando que quiere un cambio en la ciudad. Bueno, les voy a pedir que sean un poco más breves, cada uno se llevó 2 minutos y piquito en su respuesta. ¿Hay alguna réplica, doctor Rafael? No, yo quisiera más bien que la próxima pregunta. ¿Cómo califican ustedes la participación del Consejo alrededor de todos los sucesos de este proyecto? Doctor Jorge Iván. Bueno, pues le doy continuidad a la pregunta anterior. Es evidente que la participación del Consejo, por lo menos en lo que respecta a este periodo de gobierno, pues fue una participación totalmente parca, sin documentación, una participación sin argumentación. El proyecto, yo estuve presente en el debate de plenaria, eso es una vergüenza lo que allí sucedió, no fue un proyecto donde se le dio los debates del caso, no surgieron inquietudes, los honorables concejales parece que tienen todo claro y que el proyecto es la supremacía para la ciudad y aprobaron pues a pupitrazo limpio el proyecto, lo sometieron a consideración y emitieron sus votos. Ahí se puede la ciudadanía dar cuenta de la irresponsabilidad que asume el Consejo de Santa Marta con un tema tan importante para los destinos de la ciudad. Bueno, yo quiero precisar que no es cierto lo que dice el doctor Jorge Iván frente a la socialización, particularmente en el Consejo. Ese proyecto ha pasado 6 veces por el Consejo, porque hay que decir que aunque las veces que lo hundieron fueron procesos de socialización, de discusión, de presentación de cifras, de detalle. Segundo, el proyecto ya no aguantaba. Es decir, no había manera de sostener públicamente que el proyecto había que hundirlo por baladíes o por informaciones falsas. Primero, la ciudad no se endeudó, es falso que la ciudad se endeudó. La ciudad lo que hizo fue comprometer parte de sus ingresos futuros para garantizar que ese proyecto no va a quedar inconcluso. Es decir, es la condición que pone el gobierno y el VIX para decir, yo voy a poner 244.000, ustedes como ciudad tienen que poner 100.000, pero no me van a dejar el proyecto a mitad de camino. Garantícenme que de sus próximos ingresos ustedes van a poner su cuota aparte. Eso es vigencia futura. No había crédito. Segundo, otra gran mentira, que el proyecto era un sistema masivo. El proyecto no es un sistema masivo, no va a tener carril único como tienen los modelos de Barranquilla, Bogotá o el mío en Cali. Es un sistema estratégico que reorganiza el transporte de tal forma que sea mucho más eficiente y obvio, hay unas intervenciones en vía para que haya unos carriles preferenciales. Es decir, es como cuando decimos los conductores, yo llevo la vía. Es simplemente que el servicio público, el transporte, va a ser preferencial en uno de esos carriles, va a llevar la vía. Y tercero, obvio que reorganiza el transporte público de la ciudad, claro que se favorece la ciudad y se favorecen los transportadores. Yo le voy a poner un ejemplo. Hoy tenemos 100 buses, por ejemplo, entre las 6 de la mañana y las 8 de la mañana por la Avenida Libertador recogiendo los mismos 1000 pasajeros. El transporte público reorganizado lo que hace es que ya no sean 100 buses, sino 50 buses, por poner un ejemplo, para recoger los mismos 1000 pasajeros. ¿Cuánta racionalidad, cuánta economía y cuánto beneficio genera eso para los transportadores? Obvio que hay un beneficio para los transportadores y para la ciudad, que deja de percibir esa guerra del centavo, esa contaminación permanente y esa cantidad de buses peleándose el mismo pasajero. Entonces, el sistema de transporte público estratégico lo que hace precisamente es reorganizar. Es un proyecto que no tiene peros, entre otras cosas, no solo porque termina la 30, no solo porque nos agrega 5 kilómetros de ciclovía, no solo porque tenemos 74 kilómetros de vía intervenido, sino porque además moderniza y unifica la caja. Es decir, hoy tenemos ruta no cubierta. El sistema lo que hace precisamente es racionalizar la ruta y esos 50 buses, en el mismo ejemplo que he puesto ahorita, ya no estarían compitiendo todo por la misma Avenida Libertador, sino que empezaríamos a cubrir los barrios que hoy no están cubiertos por el sistema de transporte público. ¿Alguna réplica, doctor Jorge? Por supuesto, es
absolutamente impreciso el tema, toda vez que el documento COMPES es muy claro y esa es la carta de navegación para este proyecto en el distrito de Santa Marta, y absolutamente ha sido un fracaso en todo el país. Tenemos bien claro que los sistemas masivos es una cosa y los sistemas estratégicos son otras, pero también tenemos claro de que el documento COMPES es muy contundente cuando dice que todas las inversiones por fuera del presupuesto tasado allí serán asumidas por el distrito de Santa Marta, y que además de esto, ya que el doctor Martínez anticipó un poco el costo de oportunidad que hoy estamos sufriendo el distrito de Santa Marta por venir de 6 años esperando un sistema y esperando una aprobación con unos concejales un tanto negligentes que hasta hoy dan la aprobación, hoy se retrasa la operación y la puesta en marcha del sistema. Eso va a generar unos costos de oportunidad, y el documento COMPES asume de que esos costos de oportunidad deben ser asumidos, valga la redundancia, por el distrito de Santa Marta, y entonces pues ahí viene el tema, sumado a eso, el endeudamiento hacia el 2022 de los ingresos de libre destinación, que le quitan muchas oportunidades a los ciudadanos en materia de salud, educación y otras inversiones de proyecto social. Entonces, hoy de pronto no tenemos esa posibilidad porque el proyecto no va a entrar en marcha con este gobierno, pero los gobiernos entrantes seguro van a sufrir las decisiones erradas de lo que hoy estamos viviendo en el distrito de Santa Marta. Doctor Rafael, ¿tiene una réplica? Yo quiero precisar, porque es que el doctor Riván dice que el fracaso, no ha habido ningún fracaso en ningún sistema estratégico de transporte público porque todavía ninguno está funcionando como tal. Están funcionando los masivos, y cada uno tiene su dinámica y son reglas económicas diferentes. Segundo, reclamamos por un lado como transportadores, yo a usted lo he escuchado varias veces reclamar que las vías están acabadas, que están rotas, que hay que intervenirlas, pero usted mismo está diciendo no recibamos 244.000 millones. Tercero, miren que él mismo ha dicho, la deuda, no hay deuda, o sea, entendamos lo que no es una deuda, es un compromiso de que nuestros ingresos van a cofinanciar los aportes que nos toca para poder garantizar que el proyecto sea 100% ejecutado. Y tercero, frente a los costos de oportunidad, claro que el distrito, claro que el proyecto trae un retraso, pero precisamente son obras programadas y cada ejecución se irá desarrollando en su momento. Aquí lo importante es, y hay que decirlo a la ciudad, el distrito no tiene capacidad financiera para intervenir nuestras vías. El distrito no tiene cómo reorganizar, por ejemplo, la Quinta y reubicar a todos los vendedores que hoy están allí en un gran centro comercial, que lo haremos, entre otras cosas, a partir del sistema estratégico de transporte. El distrito tiene más de 40 años con la 30 sin terminar. Es nuestra posibilidad de terminarla. Tercero, el distrito no tiene cómo empezar a recuperar el río Manzanares. Vamos a empezar a recuperar ese río a partir de un tramo y donde vamos a tener un parque lineal y una ciclovía. De manera que, es decir, este proyecto no tiene peros. Lo que hay, si usted quiere, y si quiere centrar la discusión frente a cómo participan los transportadores hoy en ese proyecto, ese es otro tema y habrá que discutirlo, y con los transportadores se ha venido discutiendo. Lo que no se puede decir es que el proyecto se debe negar o que el Consejo debía negar el proyecto porque no estemos de acuerdo de pronto ya en cómo participan los transportadores. Pero de que el proyecto le sirve a la ciudad, le sirve a los amarios, eso no tiene discusión en ninguna parte. Bueno, yo quiero hacer énfasis en eso. ¿Le conviene o no le conviene el proyecto del Sistema Estratégico de Transporte Público a la ciudad de Santa Marta, doctor Rafael? Claro que le conviene, lo he dicho con claridad en la pregunta anterior. Le conviene a la ciudad no solo porque la ciudad se moderniza, entre otras cosas, ¿hace cuánto no había una inversión superior a 300.000 millones en la ciudad? Vamos a tener unas inversiones importantísimas en vía. Solamente ya arrancó la licitación de la ampliación de 3 puentes, la cuarta, la quinta y la 19. Quienes conducen en la ciudad saben la necesidad de ampliar esos puentes. Con recursos propios sería muy difícil. ¿Y cómo gana el Samario? Le he dicho que con el sistema de transporte público estratégico, usted va a poder tomar un pasaje, con un solo pasaje se sube al sistema y con ese sistema puede recorrer toda la ciudad. Aquí lo que toca hacer es inteligente y muy creativos en cómo vinculamos al sistema zonas donde no puede entrar el bus, pero de pronto pueda entrar un motocarro, o por ejemplo llevar el sistema estratégico a la zona rural como Mazinga o como Minca, y que hagan parte del sistema, es decir, que usted con un mismo pasaje haga parte del sistema y se mueva por cualquier punto de la ciudad. ¿Y ese pasaje va a costar lo mismo que ahora o se va a incrementar? No debería incrementarse, entre otras cosas porque hoy tenemos un pasaje que asume los costos de una irracionalidad. Es decir, hoy tenemos 700 algo más de buses rodando por toda la ciudad
para el mismo número de pasajeros. Es decir, que si usted coge y racionaliza y pone a andar por las vías los buses necesarios, no solamente cubre otras rutas que ya ahí se beneficia el ciudadano, sino que además también usted puede empezar a revisar la tarifa y encontrar que para efectos de economía de escala, usted va a encontrar que con la caja única y con una empresa unificada operando el mismo sistema, si tengo que tener un domingo 60, 80, 100, 200 carros parqueados porque no hay suficientes pasajeros, no hay ningún problema. O eso no lo tenemos hoy. De manera que hoy los samarios pagamos el uso irracional de tantos buses rodando por la ciudad. Doctor Jorge Iván. Respondamos la pregunta en contexto. Hay dos aristas importantes en este centro de discusión, y es que nadie está poniendo en duda ni en tela de juicio que la ciudad no necesita una buena infraestructura vial, que la ciudad no necesita puentes, que la ciudad no está hoy atravesando una situación difícil y no necesita un sistema digno de transporte. Pero miremos en el tema fundamental las dos aristas. La primera es el tema de lo que tiene que ver si le sirve o no a la ciudad. Pues sencillamente aquí lo hemos discutido. Son 263.000 millones de pesos que el gobierno nacional va a girar, porque así está dicho en el documento COMPES, y 86.000 millones de pesos que el Consejo acaba de entregar por vigencias futuras, autorización al señor alcalde para su compromiso de vigencias futuras, y los transportadores deberán colocar para la parte de inversión y puesta en marcha 79.000 millones de pesos, que equivalen a la reposición de equipos y la contratación de todo el tema operativo. Pero fíjense, el tema complejo. Aquí hoy estamos asumiendo un discurso de un dinero que va a venir por el gobierno nacional para arreglar unas vías, pero no estamos teniendo en cuenta lo dicho anteriormente. 1. Costo de oportunidad, 6 años de retraso. 2. Comprometimiento de vigencias futuras de porcentaje de recursos de libre destinación, quitando oportunidades en otros sectores de inversión social. Y 3. Una ciudad que solamente el proyecto contempla única y exclusivamente una nueva vía, y el resto de los kilómetros de vía que van a estar intervenidos son refacción. El resto de las estructuras de la malla vial de la ciudad, el documento es claro y dice: la administración distrital asume los costos de esa inversión. Entonces, por supuesto que la ciudad está entrando en una inversión bastante onerosa, y que eso nos va a significar en el futuro algunas deficiencias. Lo que tiene que ver con la segunda arista, y es el tema de los propietarios y el tema de los empresarios, pues yo sí quiero decirle a mis amigos empresarios y propietarios que el documento COMPES es supremamente claro, y la ley 80 y las leyes de contrataciones son supremamente claras, y este proceso debe someterse a una licitación pública. Y señores, del 2005 en los estudios, debe el sistema funcionar, o debió funcionar, con 200 vehículos, donde había una capacidad transportadora de 912, capacidad transportadora que hoy se supone debía estar en 750, y que ya vemos en las calles busetas con numeración hasta 800 y más, y que no están contabilizadas las pequeñas, nos va a dar 1000 busetas. Si la oportunidad para los transportadores son 600 carros para operar el sistema, que eso quiere decir que 400 familias, 800 conductores y todo el que depende de ese sistema, pues tendrá que desplazarse. Viene el otro condicionante: el proyecto no contempla indemnizaciones por previsión de la ley 105 y por previsión del desplazamiento que van a sufrir cada uno de los transportadores. Entonces, esos son los interrogantes que nos preocupan, doctor Martínez, y nosotros hacemos críticas constructivas para que la ciudad pueda, de común acuerdo con interacciones de los ciudadanos y los sectores, construir una verdadera política que les sirva a todos y que seamos incluyentes, no que estemos aislados y haciendo proyectos a escondidos de la opinión pública sin dar la oportunidad a quienes representan las problemáticas en esta ciudad. Sí. Hay una réplica, doctor Rafael. Quiero decir que el doctor Riván lo que nos está proponiendo es que no intervengamos las vías y que nos quedemos con el mismo sistema de buses que hoy tenemos. Porque al decir que hay un costo de oportunidad, que el proyecto se nos elevaron en los costos dado que debió invertir hace unos años, y obvio todo se ha incrementado, entonces ya no hagamos ningún proyecto, quedémonos como estamos. Es decir, es ilógico e irracional.
además contradice lo que él mismo está planteando sobre la necesidad de que efectivamente la ciudad salga adelante y se modernice. El proyecto garantiza esas inversiones. Ahora bien, los propietarios, usted habla de que hay un número de conductores, un número de vehículos, un número de personas que trabajan en la parte administrativa y lo deja en cero, es decir, que el nuevo sistema va a operar también con personas. Y obvio que quienes tienen la primera oportunidad son quienes hoy hacen parte del sistema. Es lo que ha querido el señor alcalde e incluso, y por eso ha venido en una mesa de trabajo constante y permanente con los transportadores, que hay mucho que mejorar en la socialización y en el diálogo para efectos de cómo interactúan las empresas de hoy. Entre otras cosas, las empresas de hoy también están siendo sometidas a que le demuestren a la ciudad que son capaces de prestar un mejor servicio. Bien sabemos las deficiencias que ha habido en el pasado. Es más, el transporte público hoy es que se está renovando gracias a las políticas que ha implementado este gobierno, que ha tenido una política clara frente al tema de renovación del parque automotor, tanto en taxi como en buses, como también una política frente al tema del mototaxismo. Entonces, lo que hoy le debe inquietar particularmente a quienes están en el sistema de transporte público hoy es cómo se integran, cómo se asocian, porque no necesariamente, recuerden que el modelo cambia. Ya yo no voy a ser dueño de una buseta, sino que voy a ser parte del sistema a través de una participación económica. Es decir, en el sistema ese viejo modelo de la cartulina se acaba y entramos a lo que se llama la caja única, al pago por las participaciones que cada uno tenga de acuerdo a lo que hoy tiene en el transporte. Si usted tiene una buseta pequeña de un valor, eso es lo que usted aportará al sistema. Es decir, que a la ciudad, doctor Jorge Iván, y a los propietarios y empresarios y conductores hay que hablarles con claridad y hay que socializarle más el proyecto si aún no lo conocen, aunque este es un proyecto, como te digo, que viene siendo socializado desde hace muchos años. Pero está claro que el proyecto contempla en sí mismo la participación inicial de quienes hoy hacen parte del transporte público colectivo en la ciudad. Adelante, doctor. Una réplica, es que fundamentalmente nosotros estamos claros en eso, o sea, el tema del sistema estratégico de transporte es fundamental que la ciudad cuente con un transporte digno. Lo que nosotros estamos observando es que por qué este gobierno, por ejemplo, tardó 3 años para poder, ya sabemos todo lo que sucedió con el Consejo, pero para poder visionar que esto pues era funcional y era operativo. Y esos costos de oportunidad se le van a trasladar a la población. Lo otro que usted quiere decir con el tema de los propietarios y los empresarios, pues necesariamente la ley es clara, o sea, aquí nadie se puede salir del marco de la ley. Tiene que haber contratación y licitación pública para el operador. Aquí nadie tiene nada ganado. Aquí este tema tiene que someterse y no será seguramente este gobierno que lo va a lograr. Entonces, ahí tenemos que mirar cómo es que están verdaderamente las cargas equilibradas y hacia dónde va la ciudad con este sistema estratégico de transporte. Bueno, voy a pedirles que sean un poco más breves con la respuesta porque el tiempo se nos está escapando de las manos. Tengo que hacer énfasis en la financiación de este proyecto porque hay muchos samarios, doctor Rafael y doctor Jorge Iván, preocupados por la financiación. Sabemos que el gobierno va a respaldar una parte y que el distrito debe asumir la otra, pero hay samarios que piensan que ellos también tendrán que asumir. Algunos se preguntan, ¿quiénes van a concurrir con los gastos adicionales? ¿Quién los cubrirá? Los costos de futuro mantenimiento de la infraestructura vial. Y se hacen todo ese tipo de preguntas, doctor Jorge Iván. Mire, es claro, el documento COMPES del año 2008 es supremamente claro. Los costos de mantenimiento futuro del proyecto debe asumirlo el distrito de Santa Marta. Eso ahí está en el documento COMPES. ¿Quiénes financian la obra? Pues también está definido allí 200 mil millones de pesos el gobierno nacional, 86 mil millones de pesos el distrito, que ya lo garantizaron con la aprobación de evidencias futuras hasta el 2022 con los recursos de libre destinación de los samarios, y el costo de oportunidad que hoy sufrimos por el retraso de 6 años, también seremos los samarios los que los vamos a asumir. Los propietarios y los empresarios del transporte que se quieran meter en este negocio deben asumir 79 mil millones de pesos para la puesta en marcha y la operación del proyecto. Es que aquí no se está descubriendo cosas que no están. Eso lo invito a cualquier ciudadano a que consulte el documento COMPES del 24 de noviembre del 2008 y lo lea, y eso está sencillito. Ahí está clarito quién asume quién, y lo que hoy la ciudad de Santa Marta va a asumir son los costos de mantenimiento futuros, los sobrecostos por retraso,
los costos de oportunidad y también va a asumir la refacción de la malla vial que no comprenda la intervención de los kilómetros de vía que se van a refaccionar con el presupuesto del proyecto. Y todo aquel gasto que esté por fuera de esa financiación, de esos recursos que están establecidos en el documento COMPES, pues la administración distrital también debe asumirlos, por ende, cada uno de nosotros los ciudadanos. Doctor Es que Rafael. el doctor Jorge le pone misterio al tema y dice, el distrito tendrá que asumir el mantenimiento de la malla vial. Pues claro, es lo lógico. Claro. Como ahora debieron hacerlo, es más, hace 30 años no lo hacen, lo estamos haciendo. Segundo, que el gobierno va a girar 244 mil millones de pesos, doctor Lo Oliván. invito, que no por 244 mil. Doctor, espere. consúltelo. 199 mil millones. 244 mil millones de pesos gira el gobierno nacional. Que según lo que usted dice, que por el costo de oportunidad le digamos al gobierno, ya no, quédate con ellos. Es decir, que nos quedemos con las vías deterioradas y acabadas que hoy tenemos y sin terminar la 30 y sin ciclovía y sin recuperar el río Manzanares. El gobierno pone 100 mil millones, alrededor de 100 mil millones de sus vigencias, de sus recursos o ingresos futuros. Pues lógico, igual, aunque no tuviésemos sistema estratégico, hacia futuro habrá que pensar que con lo que ingrese habrá que arreglar la malla vial. Es que lo vamos a dejar así toda la vida. Hay que arreglarla en algún momento. Tercero, usted dice, y el distrito tendrá que pavimentar las vías no contempladas en este proyecto. Pues claro, algún día hay que pavimentarla. Es más, deberíamos pavimentar toda la ciudad. De manera que usted no, es decir, no ponga un tema de misterio sobre algo que es lógico y natural. El distrito tiene que hacer algunos esfuerzos financieros, pero aquí lo más importante es dos cosas. Primero, el gobierno nacional confía todavía en la administración, en la ciudad, y mantiene el proyecto. Hasta último momento lo mantuvo. Y usted pregunta, ¿por qué se perdieron 3 años? No, es que ya lo dijimos al principio. El Consejo inicialmente no lo quiso aprobar, no lo aprobaron y solo hasta ahora, afortunadamente y gracias a Dios, han entendido que la ciudad necesita y requiere esta inversión. Por eso se están haciendo, por eso se aprobó y gracias a Dios que se aprobó. Tercero, la posibilidad de mejorar el transporte no se va a lograr con las mismas vías que hoy tenemos, no se va a lograr con los mismos vehículos que hoy tenemos. Es decir, requerimos estas inversiones para poder entonces también avanzar, como avanzan otras ciudades, como Valledupar, Cartagena y otras ciudades, en mejoramiento de su sistema de transporte público colectivo. De manera que, doctor Jorge Iván, lo que al distrito le toca asumir, con proyecto o sin proyecto, igual deberá asumirlo. Doctor Jorge Iván. Sí, lo preocupante de esto es que efectivamente el distrito Doctor, tiene un minuto para la réplica. Debe asumirlo, pero lo preocupante de esto es que las decisiones de hoy, quienes hoy están ostentando el poder, mañana no van a tener responsabilidades y entonces hoy nosotros queremos dejar claro cómo fueron los hechos y cómo sucedieron las cosas para que quienes van a gobernar posteriormente tomen un análisis y puedan hacer las acciones de repetición que tengan que ver por algunas acciones equivocadas de funcionarios públicos y concejales, pues por supuesto, en el retraso de todas estas obras y de estos proyectos. Bueno, ya tengo una última pregunta, doctor. ¿Tiene alguna réplica? No. Tengo una última pregunta y necesito que me respondan en 30 segundos. No puedo dejar este gremio que es tan importante en la ciudad como los transportadores. Durlandi Morales, presidente del Sindicato de la Unión Nacional de la Rama de Transporte y Servicio Público en Santa Marta, dijo que la aprobación del CET es como un debacle o como un monstruo que viene a comerse a los pocos transportadores que hay en la ciudad de Santa Marta. ¿Por qué ellos piensan de esta manera? ¿Por qué se sienten agredidos con este proyecto? 30 segundos para responderme, doctor Rafael. Eso no es cierto y de pronto falta información. He dicho que lo que el proyecto contempla obviamente es que quienes hoy hacen parte del sistema del transporte sean los primeros beneficiados o quienes tengan la primera posibilidad. Pero también hay que decirle claro a la ciudad, si los transportadores actuales, si los conductores actuales, si quienes hoy nos prestan el servicio no mejoran, necesariamente habrá que darle la oportunidad a otros, porque lo cierto es que venimos de un muy mal servicio y ha venido mejorando, hay que reconocerlo, las empresas vienen haciendo sus esfuerzos, los propietarios vienen haciendo el suyo, los conductores también, de manera que yo hoy veo todas las condiciones para que sean ellos quienes inicialmente estén en primera fila para el nuevo sistema. 30 segundos, doctor Jorge Iván. Mire, identifiquemos quién hace la pregunta la hace el presidente del sindicato de los conductores, y la preocupación es sencilla, es que están viendo que en la medida que salgan vehículos de circulación, porque el sistema operativamente debe funcionar con un número de vehículos no superior a 600, pues sus familias van a quedar desplazadas. Y además de eso, la razón fundamental es que la licitación pública, si bien es cierto, le da la
prioridad a los transportadores, no es menos cierto que también pueden intervenir otras personas, otras empresas, para poder hacer el tema de la licitación pública, porque si cumplen con el pliego de peticiones, pues obviamente van a poder ingresar. Entonces, aquí el tema es neurálgico y fundamental que se resuelva en materia favorable. Bueno, ustedes, gracias por el tiempo que nos han brindado. Espero que esta información les haya servido. Ustedes son los que sacan las conclusiones. Si desean ver nuevamente esta entrevista, pueden entrar a www.pasionporsantamarta.com. Los espero mañana.